Los legados son atribución patrimonial producida por el causante de un testamento a favor de una persona en particular o un grupo de personas. En palabras de Pérez Méndez, de manera más concreta, nos explica que los legados son la disposición a título gratuito hecha por testamento a favor de una persona. El legado es la disposición a título gratuito hecha por testamento a favor de una persona. Es una forma de sucesión particular, mediante la cual el fallecido deja un bien o derecho o conjunto de bienes y derechos singulares a una o varias personas, es decir, el legado es una liberalidad que hace el testador a favor de una persona al que no se le atribuye la cualidad de heredero, entregándole un bien específico. Toda persona puede disponer de un testamento bajo el título de institución de herederos, por medio de legado y por medio de cualquier denominación oportuna, a los fines de expresar su última voluntad. Todo esto expresado en el artículo 967 del Código Civil Dominicano. El que recibe dicho bien, en concreto, se llama legatario y únicamente sucede al fallecido en aquello que le ha sido legado y no con carácter general. Reza el artículo 1002 del Código Civil, en su parte infines. Las disposiciones testamentarias o son universales o hechas a título universal o particular. Cada una de estas disposiciones, bien se haga bajo la denominación de institución de heredero o como legado, producirá su efecto conforme a las reglas que a continuación se establece para los legados universales, para los hechos a título universal u para los legados particulares. Según el artículo 1003 del Código Civil, expresa que el legado universal es la disposición testamentaria por la cual el testador da a una o muchas personas la universalidad de los bienes que deje a su fallecimiento. De igual manera, queda plasmado en el artículo 1010 del Código Civil, donde explica que el legado a título universal es aquel por el cual el testador lega cierta parte de los bienes de que le permite disponer la ley, tal como a una mitad, un tercio o todos sus inmuebles o todos sus muebles, o una porción fija de todos sus bienes, muebles e inmuebles. Cualquier otro legado no forma sino una disposición a título particular. En el artículo 1014 del Código Civil, en su última parte expresa que, sin embargo, el legatario particular no podrá ponerse en posesión de las cosas legadas, ni reclamar los frutos e intereses, sino contando desde el día de su petición de entrega, formalizada según el orden establecido en el artículo 1011 o desde el día en que se haya consentido voluntariamente en hacerle aquella. Es necesario la voluntad liberal del testador para que exista un legado, sin importar en cuáles términos se haya expresado. Asimismo, la voluntad del testador debe ser cierta y puede extenderse, aunque resulte de cargas impuestas al legatario o por medio de un reconocimiento de deuda.
simplemente le dejes un legado, constituye un impacto distinto sobre quien recaiga dichas calidades en vista de esta fácil confusión que puede darse entre ambos términos. Resulta necesario distinguirlos, conociendo en primer lugar su concepto y finalmente estableciendo las diferencias existentes entre ellos. Y de igual forma, pues, ciertas similitudes que no podemos dejar pasar. El heredero es aquel que al fallecimiento de una persona se coloca en la posesión jurídica del causante, sufragándose en todos los derechos y obligaciones de éste que no se extinguen por su muerte. El heredero es a título universal, es decir, de todo lo que quede del conjunto patrimonial, activos y pasivos. Por el contrario, el legatario, si bien de igual forma es sucesor, este solo adquiere los bienes de la sucesión previo establecimiento testamentario, por lo que solo recibe uno o varios bienes de la herencia y siempre por voluntad del causante, manifestado de manera expresa en su testamento. Partiendo de las definiciones anteriormente citadas, entonces, podemos establecer, entre otras, ciertas diferencias entre herederos y legatarios. El heredero es sucesor a título universal, es decir, en todos los derechos y obligaciones del causante. El legatario es sucesor a título particular, es decir, en cosas o derechos concretos y determinados. El heredero responde hasta con su patrimonio de las deudas del causante, salvo que acepte la herencia a beneficio de inventario, donde se da una separación de patrimonios. Por el contrario, el legatario no tiene la obligación de responder por las deudas del causante. El heredero adquiere la posesión de los bienes de la herencia tras la aceptación y partición de la misma. El legatario adquiere automáticamente desde el fallecimiento del causante, sin perjuicio de la facultad de repudiarlo, pero debe pedir su entrega al heredero. El heredero tiene derecho a los frutos de los bienes de la herencia, intereses si se trata de dinero, desde que acepta esta. El legatario tiene derecho a los frutos e intereses de la cosa legada desde el fallecimiento del causante. El legatario solo puede ser establecido en testamento. El heredero puede ser instituido en testamento, pero a falta de este nombramiento es la ley la que lo designa como tal. En cuanto a las consecuencias de la renuncia, sea en el caso del heredero como en el del legatario, son distintas. En el primer supuesto, herederos, si el testador no ha provisto sustitutos, la ley establece en caso de renuncia, un llamamiento sucesivo, de forma que en último lugar sucedería el Estado, pero en caso de renuncia del legatario, sin que el testador haya provisto su sustitución, el bien legado renunciado pasará a formar parte de la herencia. El heredero no puede renunciar parcialmente a la herencia,
no puede aceptar determinados bienes y repudiar otros. A diferencia de este, el legatario, en el caso en que le dejen varios bienes a través de varios legados, puede aceptar unos y renunciar a otros, salvo que algún legado sea oneroso, es decir, que se impone una carga u obligación para disfrutarlo, en cuyo caso se establece que si renuncia a este, debe renunciar a todo. En otro sentido, si bien el heredero y el legatario son figuras jurídicas distintas, no podemos dejar de destacar ciertas similitudes que entre ellas se perciben. Así como existe los coherederos, puede darse el caso de la existencia de colegatarios. Tanto los herederos como legatarios se constituyen por causa de muerte. En tanto, los herederos como los legatarios tienen derecho a renunciar a lo heredado o legado. Gracias por haber llegado al final de este video. Le esperamos en una próxima entrega.